Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. En nuestro país, año con año se celebra la Cuaresma y al término de esta la Semana Santa y posteriormente la Semana de Pascua. Muchos estados mexicanos tienen su manera muy particular de celebrar estos días. Judeas en vivo en el centro del país, Jalisco y algunas otras localidades, procesiones de ánimas, penitentes y una larga lista de formas muy variadas que van desde la Sierra Tarahumara en Chihuahua hasta la región de la Selva Lacandona en Chiapas. No obstante, existe una tradición que año con año se ha ido olvidando y que en épocas anteriores fue una celebración previa a la muerte del Redentor: el Tenebrae, o llamado también oficio de tinieblas. Se llamaba así a la ceremonia litúrgica católica, posteriormente adoptada por otras confesiones cristianas, que se celebraba en los 3 días previos a la Pascua, es decir, miércoles, jueves y viernes santos, al caer la tarde. Era el oficio ordinario de la liturgia de las horas, según el antiguo breviario romano, que la Iglesia llama a los nocturnos o maitines, que en otro tiempo se cantaban a medianoche o muy de madrugada. Ya muy escasamente se practica por varias órdenes religiosas. Durante la Semana Santa, para no interferir en los oficios y ceremonias propios de esta, estos rezos se anticipaban a la víspera de la tarde. El oficio debía empezar a orarse de tal manera que terminara después de la puesta del sol. De allí el nombre de Tenebrae, que significa tinieblas. Este proceder, que se remonta al siglo V, tiene una gran semejanza con el oficio de un funeral. Según algunas fuentes, continuaba con el canto del Miserere, el Salmo número 50, y seguía con la colocación de la lamparilla en la parte posterior al altar. Esta simbolizaba la entrada de Jesús en la sepultura y la permanencia de la Iglesia en espera de que la luz surgiría en la vigilia pascual. Los primeros fieles solían orar por la noche durante sus 4 vigilias o divisiones, a las que llamaban nocturnos a las 3 primeras y laudes a la 4ª o última vigilia al salir la aurora. Después, se fue insensiblemente introduciendo la costumbre de unir estos 4 oficios y rezarlos juntos a medianoche o al amanecer. Cada nocturno solía constar con 3 salmos o 3 divisiones si eran largos, acompañados de algunas lecciones del Nuevo o Viejo Testamento, homilías de los padres, vidas de los santos, etc. El oficio se realizaba con todas las luces del templo apagadas, con excepción de las 15 velas encendidas en un tenebrario, que es un candelabro triangular especial en el centro del templo. Cada vela representaba a los 11 apóstoles que permanecieron tras la traición del Iscariote, las 3 Marías, María Salomé, María de Cleofas y María Magdalena, y a la Virgen María, cuyo cirio central era más destacado que los otros. Estando todas las velas encendidas y reunido el clero, y hecha una breve oración, y dicho en pie y en voz baja el Padre Nuestro, se entona el versículo del primer salmo:
Todos se sientan y se cubren y no vuelven a levantarse hasta el Benedictus. Las lecciones y salmos terminan con una inflexión de voz particular, porque no se dice Gloria Patri. Todo el clero se arrodilla cuando se canta Christus factus est y permanece en esa posición hasta el fin. Luego, el oficiante canta el Miserere, que puede cantar la música o los dos coros alternativamente a media voz y con alguna inflexión de voz. Se dice en voz baja para simbolizar el terror que se apoderó de los apóstoles cuando vieron preso a su maestro por los judíos, y también para simbolizar que durante su pasión apenas se oyó su palabra. El sentido místico de apagar, después de cada salmo, una de las velas, tiene el sentido, además del recuerdo de la antigua liturgia, el símbolo de que los apóstoles y las Marías se fueron apartando o abandonando a Jesús sucesivamente cuando le vieron en poder de los judíos. La más alta de las velas no se apaga nunca y simboliza la fe constante que tuvo siempre María, su madre, en la resurrección de su divino Hijo. Acabado el Miserere, el sacerdote, perseverando de rodillas y un poco inclinada la cabeza, dice en el mismo tono la oración Respice quae sumus, hasta las palabras Qui tecum vivit et regnant, las cuales pronuncia en voz baja, y al finalizar ocurría un suceso impresionante. Un terremoto o estrépito, cuando en total oscuridad los fieles golpeaban sus bancas con libros, objetos o con sus manos, produciendo un gran ruido en conmemoración del alboroto y griterío de aquella turba que fue a prender a Jesús en el huerto de Getsemaní y del terremoto que acompañó a la oscuridad de la crucifixión al haber expirado de acuerdo con el Evangelio de Mateo. Ruido que secundan también los demás fieles por espacios de un Padre Nuestro y se retiran. También es recuerdo de las antiguas costumbres de la iglesia. En aquel entonces, como aún se hace en algunas iglesias, el oficiante daba una o más palabras sobre su libro o sobre su asiento o silla para avisar a los fieles que habiendo concluido los oficios podían retirarse. Al final, quedaba encendido solo el cirio principal que recordaba la muerte del Redentor. Las celebraciones, que son denominadas actualmente oficio de tinieblas, pueden tener un contenido y estructuras muy diferentes dependiendo de la iglesia y sus practicantes, y basadas, por ejemplo, en el sermón de las 7 palabras o en lecturas de la Pasión de Cristo. Es posible que se celebren solo un día de la semana, en particular el miércoles santo, y el número de velas, si es que se utilizan, también puede variar. Este oficio presentaba todas las características de las exequias, salmos, antífonas y responsorios fúnebres y de lamentación, omitiendo todo tipo de himno, sin acompañamientos musicales y con el altar desnudo, las imágenes cubiertas y con la oscuridad cada vez mayor. Al finalizar el oficio no se daba la bendición ni había rito de despedida. En el siglo XIII, según la Enciclopedia Católica, parece probable que se iniciara a las 4 o 5 de la tarde del miércoles santo. A pesar de la uniformidad general de este servicio en toda la Iglesia occidental, también se dio una cierta diversidad de uso en algunos detalles, más concretamente en el número de velas que había en el tenebrario. En este sentido, distintos autores señalan que en algunas iglesias usaban hasta 72 y tan solo 9 o 7 en otras. En Inglaterra se prescribían 24 como símbolo de las 24 horas del día o de los 12 apóstoles con los 12 profetas. De este apagado progresivo de las luces hasta la plena oscuridad viene que en la vigilia pascual el templo se encuentra a oscuras al empezar la celebración, que poco a poco irá honrando el nuevo fuego de Cristo resucitado, representado en el paulatino encendido de velas por parte de los fieles, congregados hasta iluminar por completo el templo. Actualmente el oficio de tinieblas ha desaparecido. No hay un oficio distinto al de otros días para la Semana Santa. Sin embargo, dada su singularidad,
se tiende a adaptar las antiguas peculiaridades del rito del Vaticano II, con el uso del tenebrario, el apagado progresivo de las luces, etc., añadiendo el canto de las lamentaciones y los himnos que permite la liturgia actual. A pesar de no tener la singularidad de antaño, la Iglesia Católica sigue recomendando vivamente el rezo comunitario de este oficio según el modo actual. Incluir elementos del antiguo orden que se permitan y puedan ayudar a impregnarse más profundamente del simbolismo de la luz referente a la resurrección de Cristo en la noche de Pascua.